El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir viéndonos. Ahora vamos a por el último reportaje del día de hoy. Esta semana se está celebrando la Semana Mundial del Agua, ese bien tan preciado que tenemos y que cada vez escasea más. Una situación de la que no somos conscientes y que solo en situaciones extremas de sequía lo vemos. Con este motivo nos hemos trasladado hasta el Río Mundo, a su paso por Iso, para conocer la situación actual del agua en nuestra comarca, de la mano de Estefan. Quédense y lo vemos. Estamos en el eje del Río Mundo, a la altura del puente de Iso, que es un terreno que básicamente ha sufrido una gran afección reciente por un incendio forestal bastante importante y que está afectando a lo que es la regeneración del bosque de ribera, ¿no? Que uno de los grandes valores ambientales de los espacios húmedos, además de lo que es la propia vida dentro del río, es la vida que se desarrolla inmediatamente alrededor, en la zona que es de bosque de ribera, que en general en lo que es la cuenca del Segura está altamente degradada. En general, en la parte albacetense de la cuenca del Segura podemos identificar bastante claramente dos zonas, ¿no? Una sería toda el área de cabecera, lo que es la Sierra del Segura, que presenta unos ríos en general en buen estado o en muy buen estado y cuyo principal impacto son las grandes obras hidráulicas, ¿no? En general, lo que son los grandes embalses y, bueno, en el caso del río Taivilla, la completa desecación por un trasvase por llevarse toda el agua del río Taivilla. Y eso contrasta con toda la zona de lo que sería los campos de Yin por, digamos, el desarrollo de toda una agricultura muy intensiva, muy demandante de agua de regadío, que sin embargo se encuentra sin los recursos suficientes para poder desarrollar una agricultura de ese nivel. Y entonces a lo que eso ha conducido es a una sobreexplotación de los acuíferos, que se extrae, dependiendo de cada acuífero, en torno a 3 veces el agua que está entrando, y eso está generando un grave problema, sobre todo de cara a lo que son las generaciones futuras, sobre todo de cara a la disponibilidad de agua para nuestros hijos y nuestros nietos, porque toda el agua que se está sacando hoy es agua que no se podrá sacar el día de mañana. Y eso pues significa que ahora mismo, pues sí, hay una actividad agraria que nos está enriqueciendo, pero en el futuro vamos a vernos, precisamente en un contexto de cambio climático, empobrecidos debido a esta sobreexplotación que estamos llevando a cabo hoy en día. Bueno, esto es un tema que da mucho de sí. De entrada hay que decir que dentro de lo que es la comarca de Yin, el trasvase Tajo-Segura no llega directamente. El agua que llega del Tajo a la cuenca del Segura
no se utiliza, no se aprovecha dentro de la provincia de Albacete, sino que simplemente es un lugar de paso. El agua llega aquí, aguas arriba, al Talave, es donde llega el agua a la cuenca del Segura, se deja circular por el río Mundo y luego más abajo, en la Azud de Ojos, ya en Murcia, es donde se distribuye a las grandes zonas regables que hay en la cuenca del Segura. Sin embargo, que el agua pase por aquí no significa que no genere una serie de impactos que tienen su cierta importancia, ¿no? Por un lado, cuando se construyó el trasvase Tajo Segura, se perforó un túnel desde la zona de Los Anguijes hasta el Talave, y con eso se afectó al acuífero de Alcadozo, supuso el descenso del nivel piezométrico del nivel del agua de unos 200 metros aproximadamente, se secaron varias fuentes, varios manantiales en toda la zona, especialmente de Aína, Lietor, las Peñas de San Pedro, que se quedaron sin agua de la noche a la mañana por haber reventado el acuífero, y el agua de esas filtraciones, ¿no?, al túnel sí que está siendo utilizada en la comarca de Ellín, ¿no? Y luego otro de los impactos es, al circular toda el agua del trasvase por el río Mundo, es que hay un problema de exceso de caudal. La mayoría de la gente cree que el mayor problema para los ríos es cuando falta agua, que también es un problema grave, pero a veces el exceso de agua es peor que la falta de agua, y eso es algo que se puede ver bastante claramente en el río Mundo, donde el agua del trasvase más que duplica el caudal natural que llevaría el río, y eso ha generado toda una serie de problemas de incisión, de erosión en el lecho, que ha dejado en muchos sitios la roca viva a la vista sin que puedan criar ahí ninguna clase de peces. Ha supuesto la degradación de los taludes, la degradación del bosque de ribera, y eso ha favorecido, entre otras cosas, la expansión de especies invasoras como la caña que vemos aquí detrás. De entrada hay que tener claro que cuando ya ha llegado la sequía ya estamos tarde. Se dice, por ejemplo, de los incendios forestales, que los incendios se apagan en invierno, con una acción preventiva. Lo mismo sucede con las sequías. Las sequías se previenen en el momento en el que se tienen lluvias intensas, haciendo una gestión prudente de los recursos hídricos, que es algo que históricamente en la cuenca del Segura ha fallado. En la cuenca del Segura lo que ha sucedido es que cuando ha llovido mucho, esa agua se ha gastado de inmediato, y luego, en cuanto ha faltado un poco de lluvia, ya no había recurso para hacer frente a esa situación. Eso para los regadíos. Obviamente lo que son los cultivos de secano, esos dependen cada año de lo que llueve del cielo, y ahí pues lo máximo que se puede hacer es prevenir los problemas asociados al cambio climático, intentar minimizar, mitigar el cambio climático, reducir las emisiones de CO2, y como ya hay una parte de cambio climático que va a ser inevitable, que ya no podemos evitar por todas las emisiones que ya hemos llevado a cabo, pues también una adaptación con cultivos que sean menos demandantes de lluvia, menos demandantes de agua. Podemos hacer una adaptación poniendo cultivos que sean más resilientes, que sean menos vulnerables a las situaciones de sequía. En muchos casos pueden ser árboles, o sea, leñosos, pueden ser cultivos leñosos, o en cultivos herbáceos, tener preparada una rotación de tal manera que si hay una previsión de falta de lluvia, poder adaptar el cultivo o simplemente dejar sin cultivar ese año el terreno, aunque obviamente eso va a generar siempre al agricultor de secano un perjuicio económico importante. A ver, los pozos de sequía son una estrategia de gestión de la falta de agua en situaciones de emergencia. Se hace lo que se llama una gestión conjunta de los recursos superficiales y subterráneos. Los recursos superficiales son lo que corre por el río, lo que está en los embalses, y hay situaciones en las que, pues ya hemos acabado con el agua que hay en los embalses, y entonces se puede recurrir
al agua que hay en el subsuelo como una forma de complementar los caudales que faltan. Eso desde una óptica de pura producción, ¿no? De intentar estabilizar la cantidad de agua que se sirve al regadío. ¿Qué sucede? Que esta agua subterránea hay que utilizarla con prudencia. El agua subterránea no es infinita, el agua subterránea depende de la cantidad de agua que se vaya infiltrando al subsuelo, y si se hace una gestión poco prudente de las aguas superficiales, lo que ocurre es que se acaba abusando de las aguas subterráneas. Y bueno, eso a lo que lleva a la larga es a una situación de sobreexplotación, de falta de recursos de aguas subterráneas. Al bajar el nivel de los acuíferos, sobre todo los acuíferos que están más sanos, que suelen tener todavía una conexión con las aguas superficiales, con los ríos, se desecan humedales, se desecan bosques de ribera, y todo eso a la larga conduce pues, a una degradación del medio y también a lo que comentábamos antes de empezar a vivir, generar ingresos hoy a costa de los recursos hídricos que corresponderían a nuestros hijos. Esta gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos podría hacerse un símil financiero, como que el agua que tenemos en los embalses vienen a ser nuestros ahorros, el dinero que ahorramos, el agua que hemos ahorrado y que podemos gastar en un futuro, mientras que los pozos de sequía son como una operación de endeudamiento. Lo que hacemos es coger del subsuelo un agua que por su propio peso acabaría en el río, pero en el futuro, y traérnosla al presente. Entonces, pues como todo el mundo que gestiona un poco de dinero de forma prudente sabe, lo de endeudarse a veces es necesario, pero hacerlo de continuo, hacerlo de forma sistemática es una mala idea. Para una buena gestión de los recursos subterráneos, lo primero de todo es saber lo que hay. Lo primero de todo es tener bien delimitados los acuíferos. Eso es algo que no siempre se ha hecho del todo bien, porque requiere toda una serie de investigaciones hidrogeológicas que han sido incompletas en la parte alta de la cuenca del Segura. Y luego conocer qué cantidad de agua hay adentro, cuál es la recarga, cuál es el agua que se recarga cada año, y también cuál es el volumen de agua que hay en ese acuífero, ¿no? Para ver qué evolución puede tener y cuáles son sus salidas, por dónde saldría de forma natural, y por tanto, si lo sacamos con un pozo, el agua que sacamos por un pozo dejará de salir por sus salidas naturales. Entonces tenemos que saber qué afección va a tener, ¿no? Una vez se ha hecho un balance hídrico adecuado, con un nivel de conocimiento avanzado, se puede establecer un plan de explotación de esos acuíferos. Normalmente lo que sucedía en los años 60 y 70 es que todavía se conocía muy poco sobre las aguas subterráneas, y la gente iba haciendo pozos pues un poco según se lo autorizaban, pero de forma masiva, ¿no? sin realmente seguir un control de cuál es la cantidad real de agua que se puede sacar de ese acuífero. Hoy en día lo que ha sucedido precisamente en toda la comarca de los Campos de Llin es que se ha sobrepasado ese volumen de agua que se está recargando en los acuíferos, y entonces lo que hay que hacer son planes de ordenación de los recursos hídricos, ¿no? Se tiene que repartir, se tiene que formar una comunidad de usuarios de aguas subterráneas para tener un claro conocimiento de todos los que utilizan esas aguas subterráneas, cuántas necesitan, y luego ponerse de acuerdo en cómo repartirse la cantidad que realmente se puede sacar de forma sostenible, que en ningún caso puede exceder el agua que se infiltra, porque si sacamos más agua de la que entra es como si sacas de la cuenta corriente más dinero del que entra, te acabas quedando en la quiebra. En la comarca de los Campos de Llin
prácticamente todos los acuíferos están sobreexplotados, salvo aquellos que están más pegados al eje del río Mundo. La situación varía de acuífero a acuífero. En algunos se llega a extraer 9 veces más de lo que entra, en otros apenas 1,5 más, y eso depende de cada uno de los acuíferos individualmente. Lo que sí que ha ocurrido también es que debido a esta sobreexplotación de los acuíferos se han venido secando muchas de las fuentes históricas alrededor de las cuales se construyeron los pueblos que hay en la comarca. Hay que tener en cuenta que la bomba de agua es un invento muy reciente, realmente es una cosa de principios del siglo XX. Todos estos pueblos vivían del agua que de forma natural, por gravedad, salía del acuífero, y que ahora, precisamente al sobreexplotar los acuíferos, al dejarlos, al bajar el nivel freático, pueden tardar 20, 30, 40 años en volver a salir agua por esas fuentes si dejáramos de bombear. Eso en una situación, si hubiera una crisis económica grave o una crisis social grave, significaría la muerte absoluta de estos pueblos, porque no tendrían agua durante 20, 30, 40 años, en algunos casos incluso algunos siglos. No, a ver, vivimos en una época de abundancia, entonces de abundancia energética, de abundancia de agua, o sea, realmente ahora podríamos permitirnos el lujo de decir, vale, ahora que tenemos otras alternativas, vamos a gastar menos agua, dejar que se recupere el acuífero y así, llegado el momento en el futuro, bueno, pues no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Todas las civilizaciones en algún momento colapsan, ¿no? o desaparecen. Pero eso a lo mejor pasa dentro de 100 o 200 o 300 años, no lo sabemos, pero sí que podemos prepararnos, ¿no?, cara al futuro, y sobre todo en un contexto ya de cambio climático que dices que va a haber una reducción bastante fuerte de las precipitaciones. O sea, el cálculo que hay del CEDEX, del Centro de Estudios Hidrológicos, es que va a haber una reducción de más o menos el 40% del agua útil, ¿no?, del agua que corre por los ríos, del agua que hay en los acuíferos. Es una reducción muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que eso es a dónde vamos y vamos a necesitar, pues, cambiar nuestra forma de funcionar, ¿no?, nuestras actividades económicas, para ser menos dependientes del agua. Los incendios forestales hay que tener en cuenta que son algo habitual en el clima mediterráneo. El bosque está en general adaptado a estos incendios, y si hay algunos incendios de baja intensidad no es por sí algo negativo. De hecho, favorecen cierta biodiversidad, ¿no?, en el monte Mediterráneo. Lo que está sucediendo es que debido al, por un lado, el abandono forestal, y por el otro, al incremento de las temperaturas por el cambio climático y el aumento de la sequedad por la falta de lluvias, pues estos incendios se están haciendo más virulentos, ¿no? Entonces, cuando son más virulentos, al final lo que sucede es que afecta a la capacidad de este bosque mediterráneo de regenerarse después de este evento de incendio. Más específicamente al agua, el impacto viene por el arrastre de las cenizas. Durante una primera fase es por el arrastre de las cenizas, que contamina el agua. Hay que tener en cuenta que dentro de la ceniza están todos los fertilizantes que de forma natural tiene el bosque, ¿no?, todos los nutrientes que tenía el bosque. Pero también lo que ocurre con algunos incendios como el que hemos sufrido aquí es que llegan a afectar al bosque de ribera, que el bosque de ribera es precisamente ese punto de contacto entre la tierra y el agua. Y en ecología, en los lugares en los que hay contacto entre diferentes fases, entre aire, tierra, agua, es donde se genera mayor biodiversidad. Entonces, lo que son los bosques de ribera son realmente unos auténticos corredores ecológicos
que son importantísimos dentro de precisamente el paisaje mediterráneo que tenemos, porque los bosques en lugares más secos son más pobres en biodiversidad, mientras que los bosques de ribera son auténticos corredores de biodiversidad y se degradan debido a estos incendios. Obviamente también tienen su capacidad de rebrotar, pero aquí se nos junta el hecho de que, además de que se ha destruido el bosque de ribera debido al incendio, tenemos la presencia de una especie exótica invasora que vino en el siglo XVI, que es la caña común, que tiene una capacidad de rebrote mucho más fuerte de la que tiene el bosque de ribera autóctono, entonces acaba por ahogar al bosque de ribera, y los fuegos, sobre todo cuando son muy continuados, lo que acaban por hacer es por destruir a las especies autóctonas y sustituirlas por un cañaveral continuo que tiene un valor ecológico mucho más pobre, pues básicamente porque las especies que tenemos aquí no estaban adaptadas a la presencia de la caña. En muchos sitios, de hecho, el problema que hay es que esta caña, luego para gestionarla, porque también es un problema para los agricultores, para los usuarios, ¿no?, es prenderle fuego. Y prendiéndole fuego, al final se degrada más todavía el bosque de ribera, que pueda intentar sobreponerse y favorecer más todavía la caña. O sea que es una práctica que realmente hay que evitar a toda costa. No hay que prenderle fuego al cañaveral. Al cañaveral lo que hay que hacer es, llegado el momento, desbrozarlo. Esto lo hace la Confederación Hidrográfica, desbrozarlo, quitarla completamente la caña, taparla con una lona negra durante un año prácticamente, y una vez se ha asfixiado, volver a replantar el bosque autóctono. Eso es complicadísimo, es muy caro, por eso hay que intentar evitar a toda costa que se degrade. Primero de todo, evitar que se degrade, y ahí donde ya ha habido una degradación, pues bueno, la Confederación Hidrográfica debe actuar ayudando a regenerar el bosque autóctono, haciendo un desbroce de la caña, solarizándolo, poniéndole la lona negra, y pasado un año haciendo una actividad de reforestación del bosque de ribera con especies autóctonas. Otro problema muy grande de la caña es que cuando se produce una riada, al contrario de lo que son el bosque autóctono, el bosque de ribera autóctono, la caña es arrastrada por esa riada y genera unos problemas muy grandes de tapones en puentes y en otras obras de paso sobre el río. Entonces, eso, por ejemplo, en las inundaciones que hubo en 2019, sobre todo en la región de Murcia, se notó mucho el efecto de todas esas cañas taponando pasos, y que en un momento dado, y al no dejar pasar el agua pues busca su camino, inunda campos alrededor, inunda zonas de viviendas, y obviamente genera un daño importante también a los humanos. No solo una cuestión de ecología, también es una cuestión de seguridad para los seres humanos. Bueno, a ver, el bosque de ribera es igual que cualquier otro bosque, es un conjunto de árboles. Lo que pasa es que son árboles de especies que tienen mucha más necesidad de agua, ¿no? Aquí en nuestro bosque mediterráneo clásico tenemos pinos, encinas y similares que aguantan muy bien la sequedad, aguantan muy bien la falta de agua. Pero hay muchas otras especies, como por ejemplo el chopo o el álamo, que necesitan tener siempre los pies mojados, siempre necesitan tener agua ahí porque bueno, pues no tienen mecanismos para retener esa agua. Y entonces, claro, tienen unas características bastante diferentes de lo que es el resto del monte mediterráneo, ¿no? Muchas veces asociado al bosque de ribera están mucho espinar, muchas especies con espinas, en plan rosas, en plan, bueno, majuelos, similares, que zarzamora también, que lo que hacen es proveer además de alimento a toda una serie de animales, ¿no? Es como generan bayas pequeñitas, pues bueno, pues es una fuente de alimento para muchos animales. Además, como suelen tener una densidad más alta de lo que es el resto del monte mediterráneo, también supone un lugar de refugio muy importante para muchas especies. Y luego, pues quieras que no, la presencia de agua, que
todos los animales necesitan beber, pues obviamente también implica que hay un trasiego de animales que se acerca al río, ¿no? Y que de alguna manera vive dentro de ese bosque de ribera debido a la cercanía del agua. Con la desalinización hay que tener en cuenta, bueno, no solo que tiene un gran consumo energético y que supone un problema ecológico por la gestión de las salmueras, del agua de rechazo. Al fin y al cabo, la desalinización es coger agua de mar y separar por un lado la parte de agua dulce y por el otro juntar toda la sal. Entonces la sal tiene una concentración mucho más alta y al devolverla al mar pues genera un impacto muy grande, sobre todo en praderas de Posidonia oceánica, ¿no? Que es como un bosque sumergido, que también es importantísimo para la biodiversidad, para la pesca, ¿no? Que también al fin y al cabo también dependemos de eso, los humanos, ¿no? Entonces, claro, la gestión de esas salmueras es un poco problemática, ¿no? Pero también para la propia agricultura. En general, en España, muy pocas zonas tienen una agricultura lo suficientemente rentable como para pagar el agua desalinizada. Ahora mismo el agua desalinizada cuesta más o menos a 1 euro el metro cúbico. La mayoría de comunidades de regantes, si llegan a tener un beneficio de 30 céntimos de euro por metro cúbico, pues se pueden dar con un canto en los dientes. Entonces no llegan. O sea, las desalinizadoras valen para aquellos usos que tienen un valor añadido más alto, o sea, la industria, igual campos de golf y el propio abastecimiento de las ciudades, porque al fin y al cabo lo que tenemos de consumo en las casas suelen ser pocos, suelen ser 3-4 metros cúbicos al mes, 3-4 euros al mes los podemos pagar, no hay ningún problema. Pero eso solamente el abastecimiento urbano. El campo, que utiliza una cantidad mucho más grande, un volumen mucho más grande de agua, hay que tener en cuenta que el regadío supone más o menos el 85% del consumo de agua de la cuenca, y eso que tenemos ciudades muy grandes en la costa, pues como el regadío utiliza mucha más cantidad de agua y además es una actividad económica que no genera tanto beneficio, porque bueno, las hortalizas se pagan relativamente poco, ¿no? Pues claro, no puede pagar esos precios que cuesta el agua desalada. O sea, el agua desalada es muy útil porque podemos disponer de ella cuando queremos, ¿no? Entonces, para complementar las aguas continentales, las aguas que vienen de los ríos o las que tenemos en los acuíferos, pues es un muy buen complemento porque, bueno, pues por ejemplo en las ciudades, una ciudad, tú no puedes simplemente dejar de suministrarle agua cuando hay sequía, ¿no? Entonces podemos darle ese extra de agua que necesita en los momentos en los que lo necesita, o incluso en los lugares en donde de otra manera no habría ningún río por ahí cerca, ni se podría llevar agua con tubería, ¿no? Necesita estar cerca de la costa y bueno, el suministro de ciudades lo puede pagar. Como alternativa al problema que hay de falta de agua para el campo, no vale, porque no se puede pagar. Entonces, en ese sentido hay que intentar adaptar la demanda de los regadíos a la disponibilidad de agua continental, salvo que se tenga, pues por ejemplo, como sucede en Almería, pues ya una agricultura tan potente que genera tantísimo beneficio que sea capaz de pagárselo. Luego, siempre hay excepciones también, por ejemplo, cuando se tienen cultivos leñosos, o sea, se puede tener cítricos en la costa, por ejemplo, en una situación de sequía, si no lo riegas en absoluto, el árbol se muere. Entonces no pierdes solo la cosecha de ese año, sino que pierdes la cosecha de muchos años. Y en esos momentos pues puede valer para un riego de socorro, un riego para salvar el árbol, pero no para salvar la cosecha, porque la cosecha nunca va a pagar lo suficiente como para pagar esa agua.
Sí, bueno, lo que dices de la conciencia está bien, o sea, porque es una cosa que además no suele... O sea, la mayoría de la gente cuando piensa en ahorrar agua, piensa en ahorrar agua en su grifo, ¿no? Y sí, es verdad que, sobre todo en las zonas más costeras, donde a veces tienes problemas de abastecimiento, porque a lo mejor son cuencas muy pequeñitas, muy áridas, ¿no? Pues ahí sí que es importante ahorrar agua en el grifo, aparte que también es lo que puede hacer cada uno a nivel individual, ¿no? Pero hay que tener muy claro que el principal consumo con mucha diferencia de agua está en la agricultura. El 85% del agua de la cuenca del Segura se gasta en agricultura. Entonces, realmente, donde se tiene que hacer el esfuerzo es en la agricultura, no necesariamente el agricultor individual como tal, pero sí en la agricultura en general. O sea, una forma, por ejemplo, que tendríamos de ahorrar agua en cantidades muy superiores a las que normalmente creemos es evitar el derroche alimentario, ¿no? O sea, si compramos hortalizas y se nos pudren en la nevera, también estamos tirando a la basura una cantidad de agua muy grande que nos sobre precisamente en este país. Y bueno, yo creo que en esta Semana Mundial del Agua lo que tenemos que hacer es una reflexión general sobre todos los usos que le damos al agua y en especial sobre el modelo económico que perseguimos en torno al agua. Porque si basamos nuestra economía en gastar más y más y más y más agua, en un contexto en el que vamos a tener cada vez menos, es evidente que nuestra economía se va a ir al traste. El medio ambiente puede seguir sin nosotros, no hay ningún problema. El problema es para nosotros mismos si no cuidamos el medio ambiente lo suficiente como para poder seguir conviviendo con estos paisajes, con estos regadíos que hay en la cuenca y que tienen que ser sostenibles para nosotros y para nuestros hijos. No solamente tenemos que enriquecernos ahora, sino que tenemos que dejar agua suficiente también para los que vienen detrás, para que puedan seguir dedicándose también a seguir trabajando el campo, a seguir disfrutando de estos paisajes, a seguir bañándose, refrescándose en estas aguas que ahora con estos calores se hace más necesario que nunca. Y eso es lo que hay que hacer. Pues llega la hora de la despedida. Finalizamos el programa de hoy. Gracias por contar una vez más con nosotros. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora.